Se quedó fuera Independiente Rivadavia de la Copa Libertadores. Se terminó su participación en este certamen internacional. La Lepra no la va a jugar por ahora. Ya está. A pensar en el año que viene en el torneo. Tuvo un partido contra un Fluminense que la verdad no me pareció que haya sido más. Hoy quedó muy en claro que el fútbol es muy culiado. Perdón la palabra, pero es así. Tengo un amigo que dice que el fútbol es como Ricky Martin, lindo y puto. Y hoy quedó clarísimo. Hoy quedó clarísimo porque los ilusionaron a todos. Con el penal en el final, con las pelotas que no entraron, con la media vuelta en el primer tiempo. Y no fue. Y no se dio. Y aún así, arrancaron ganando la tanda de penales. Es lo que hay. Es ahora cuestión de pasar de página y empezar a cuidar lo que sí hay, lo que sí se tiene. ¿Cómo estás, Juancito? Nachito, una lástima porque yo siento que hoy la Lepra se mereció pasar. Claramente el fútbol no es de merecimientos, pero hoy la Lepra hizo todo lo posible a su alcance. Jugó mejor que el Fluminense. Capaz no fue una superioridad muy abultada de la Lepra, pero sí tuvo las chances más claras, excepto el gol de Fluminense, que es un gol, como dicen, el piberío. Como se suele decir, fuera de contexto, porque el Fluminense salió al segundo tiempo a no jugar, a defenderse, y en una contra fue y se lo clavó. Eso es lo que tiene enfrentarse en la Copa Libertadores a equipos con tanta jerarquía. En una contra, en una mala marca de la Lepra, se puso 1-0 por encima, y cuando parecía que no la alcanzaba, la Lepra volvió a responder. Fue para adelante, fue con convicción, consiguió un penal, lo metió Alex Arce, un penal pesadísimo, porque lo hablábamos en la zona de prensa. Sí. Si no es el penal más pesado en la historia de la Lepra, es el segundo. Entonces yo creo que la Lepra sí hoy tiene que destacar el orgullo que dejó su equipo, y que dio lucha hasta el final. Los penales son una cuestión de azar. Empezó ganando, como dijo el Ligna, se lo erró un penal al Fluminense, y después tuvo la mala fortuna que Florentín cerró el penal y después Atencio. Faltó capaz esa jerarquía o esa suerte, lo que sea, de que el Canicho Volcato ataje un penal, porque el errado Fluminense se fue a la quinta bandeja. Entonces yo creo que ahí está la clave de la derrota de la Lepra, creo yo. Total, y también es un poco el análisis que se hace. Nosotros veíamos en partidos anteriores, en reiteradas ocasiones, una Lepra que salía a morder y a dejar marca, o sea. Y hoy no se vio eso. ¿Por qué puede haber sido? Nervios, cuidado, prolijidad. Y después, no sé bien por qué. Y aún así, tampoco salió a morder de la misma manera que la hemos visto en otros millones de ocasiones, porque la Lepra es un equipo que juega así, aún así jugando con uno más. La expulsión de Agustín Canovio le vino, o parecía que le venía al pelo, que le venía como anillo al dedo al conjunto de Berti, que no pudo responder, y aún así, cuando se supone que vos tenés que tener una idea clara de juego, que no desdibujarte ni un poquito, que ser punzante constantemente, acorralarlo, no lo hizo. Y así fue que de una contra Kevin Serna le quedó una sola, y la mandó a guardar. No es mucho más, y en torneos de semejante nivel, estos partidos se definen así, por detalles, y se ven en todo tipo de partidos de más. No falta ejemplo. Sí, analizando un poco también más el juego de la Lepra, yo creo que un primer tiempo en el que justamente faltó la intensidad que lo caracteriza. En el segundo tiempo sí se vio un poquito más envalentonado a salir a comerse a Fluminense, o por lo menos intentar sacar el partido adelante. Sí vi mucho centro que no sirvió. Hoy no sirvió los centros de la Lepra, los centrales de Fluminense sacaron todos. Malos centros, además, recuerdo malos centros de Salas, y la Lepra lo empató por el empuje, porque estaba con su gente,
por el penal que se dio, que para mí es penal. Entonces, nada, era más con empuje que con juego. La Lepra para mí también, otro punto negativo es que los cambios llegan muy tarde. Llegan muy tarde porque Berti recién hace cambios, creo que minuto 30, 35, cuando ya te habían clavado el gol. Entonces ahí yo siento que un cambio de aire en lo que podría haber sido capaz la mitad de la cancha para intentar buscar otro juego, no tirar tanto centro, también faltó remate afuera, no hubo casi remate afuera, y eso capaz son herramientas que a la hora de no poder generar tu juego, una individualidad en este tipo de partidos te puede salvar, y yo creo que eso a la Lepra hoy le jugó en contra. Y después, bueno, ¿qué más decir? En la ida tuvo las más claras, capaz no fue el superior, pero tuvo las más claras, no entrar, pero en los papeles era un gran resultado haber empatado, y fue un gran resultado empatar en Brasil y venir a ganarlo acá. Nada, vuelvo valga la redundancia, la Lepra le faltaron los cambios, para mí tendría que haber hecho los cambios antes. Mucho juego de centros, muchos centros tiró que no sirvieron, y faltó esa verticalidad que suele tener la Lepra en todos los partidos que juega con los titulares. Entonces yo creo que esos son los puntos negativos, y además lo que fue la tanda de penales en la eliminación de Independiente. Total, sí, destacar el tema de los cambios. Llegan muy tarde, muy tarde. Apenas Fluminense hace las modificaciones, apenas agota variantes, no las agota, pero apenas cambia el 11 inicial, ahí es cuando Berti, para mí, tiene que agarrar y decir, che, vos, vengan. Porque si no, ¿qué haces con piernas frescas contra un equipo que es de Brasil, que está cuarto en la sexta liga más competitiva del mundo, que encima viene con el hambre y la presión de que hace poco se quedó afuera de una Copa de Adá? O sea, es esa situación en la que vos tenés que decir, mierda, che, o reacciono o me hacen reaccionar, que fue lo que pasó. Porque los cambios llegan después del gol, tardísimo. Y eso para mí, si no es el 60% de todo, o el 65%, no sé qué es. Sí. Es totalmente eso. Sí, ya te parece, para ir cerrando, yo creo que nada, lo que se le viene a la Lepra, torneo local, sí vivo en la Copa Argentina, entonces yo creo que hay que apuntar a esos frentes, porque la Lepra tiene un equipo, sí, puntero en la tabla anual, eso no hay que olvidarse. Jugará, si no me equivoco, un Independiente y después con Aldo Civi por Copa Argentina. Entonces ahí empezar a volver a sumar puntos, porque ya perdiste con Belgrano, perdiste con Sarmiento, te dejaste puntos. Entonces la tabla anual no es algo para descuidar, porque sabemos lo que te da un título, te da acceso a otra próxima Copa Libertadores, te da plata, no mucha, pero algo. Jugar la Copa Libertadores sí te da mucha plata. Entonces, eso, a pensar en el futuro, lo que se le viene a dar para el torneo local, Copa Argentina, que yo creo que sigue teniendo un plantel para competir a más competencias. Una triple competencia sí lo veía más complicado. Obviamente uno siempre sueña en ganar la Copa, es muy difícil, entonces yo creo que ahora, sabiendo que ya no jugás la Libertadores, puedes priorizar mucho más un torneo local que lo tenés bastante de cara. Total. Es lo que se le viene y es lo que le queda. Tiene que empezar a cuidar esta parte, estos puntos que obtenió, este colchón que generó, que es lo que le permitió poder haberse dejado en estos 2 partidos pasados esta X cantidad de números. A seguir, borrón y cuenta nueva. El resto, nada, lo vamos a ir viendo durante el transcurso de los días, de las fechas. No hay más. A defender el título de la Copa Argentina, que eso yo creo que sacando el avanzar en la Copa Libertadores es lo más importante, y destacar también la cantidad de gente que fue hoy. Sí. Sí, eso también para cerrar quería decir, yo creo que el hincha leproso tiene que hoy sentir también, o sea, obviamente va a sentir tristeza por la eliminación, pero debe sentir un orgullo del equipo que ha armado Alfredo Berti, y del juego que ha tenido la Lepra, de lo histórico que ha conseguido. No es poco, no es para nada poco para un equipo mendocino. Entonces eso a destacar, y nada, seguir para el hincha leproso, seguir alentando que si con este proceso
que vienen haciendo y este funcionamiento que viene teniendo el equipo, yo creo que la Copa Argentina no va a ser el único título que consigue. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no y ojalá que también consiga alguno. También después un juicio, una opinión. Yo creo que los penales los erran los que lo patean. Hay que tener los huevos de ir a patear semejantes penales. Y después Bocato va a tener revancha. Y no, casi todos los lados hoy. La va a tener. La va a tener. Bueno, gente, ya saben. Nos siguen acá arriba. Ya saben, ya saben. Y nada, nos vemos en la próxima reacción. Recuerden, obviamente, seguirnos, dejar un like, comentar. Un comentario de qué les pareció el partido, qué tiene que cambiar la lepra de cara a lo que se le viene y no sé qué más. Eso, no, nada. Adiós. Chao, chao. Como Renzo Pantich.